El conocimiento y la ciencia tiene sus albores en los primeros experimentos, las primeras observaciones, que algunas personas con tiempo, con dedicación, pero sobre todo con una gran inquietud y una sed de respuesta, se puso a investigar. Los albores de la ciencia es la investigación, la observación del medio en el que vivimos y una serie de anotaciones y luego comprobaciones dentro de lo que se puede manejar para comprobar. O sea que hay cosas muy realizables en lo empírico, en lo que yo tengo en la mano, con elementos, y que puedo avalar aquello que observo. Tal es así como se mide la velocidad con la que se trasladan los objetos en una pendiente, y que de ahí podemos sacar muchísimos datos físicos y demás. Ver cómo se traslada la luz durante el día y establecer en el tiempo, digamos, horario en el que estamos en un día, y así el pasar de las semanas, los meses, las estaciones y demás. Entonces cada cosa va logrando su lugar a medida que la vamos observando y que vamos experimentando con ellas y logrando tabular aquellas cosas que siempre se reiteran, se repiten. Y de ahí es que nace el famoso método científico, en donde, se necesita todo de unos pasos que todos conocemos y muy establecidos para lograr que un conocimiento sea medianamente estable. Y medianamente porque en sí las cosas pueden cambiar, pueden mutar, porque las posibilidades dentro de la realidad que conocemos son infinitas. O sea que quedarnos con una sola solución de algo también es anquilosar de alguna manera el conocimiento. Y no es raro que hoy día hay mucho de eso. Pero no nos adelantemos. Vamos a las primeras experimentaciones en el punto de vista de lo que tenía que ver con la química, que creo que podría ser una de las madres de las ciencias. Allí en hornos eternos se han quemado las pestañas, esto literalmente, y a veces no solo las pestañas, muchísimos experimentadores. En hogueras eternas, en donde se necesitaba constantemente de alguien que estuviera soplando, para lograr, o sobre todo mantener altas temperaturas para muchísimos estados de la materia y de distintas materias. Allí se probaba y se sacó la evaporación, la sublimación, allí se fusionó metales, allí se probaron sustancias, allí se descubrieron nuevos elementos. Y arrancó todo con una simbología para lograr identificarlos, para también, ¿por qué no?, lograr encriptarlos, porque siempre está el ego humano y siempre está aquello de tratar de conservar dentro de mi égida personal aquello que es mi descubrimiento. También hasta hoy día nos vanagloriamos de ciertas cosas, hasta hoy día patentamos determinadas cosas, aunque después la realidad nos muestra que es algo de la mente universal y que por eso las patentes demoran tanto en homologarse, porque en sí se comprueba como una cosa muy loca que en varias partes del mundo a la vez se registra un mismo invento o una misma idea. Entonces por eso se tiene que lidiar en el hecho de entender primero quién ha sido el primero en patentarlo, segundo quién tiene la idea más completa sobre el particular, y en fin, un sinfín de cosas de las que aquí no nos vamos a hundir porque se nos iría mucho. Pero en sí era necesario encriptar aquellas cosas para que yo fuera concatenando mis descubrimientos y fuera estableciendo mi propia tabla para sentar el precedente, para que de ahí en más se replique, se copie y lleve mi nombre. Después empiezan los convencionalismos, porque tal descubre una cosa, tal descubre otra, otro, se va generando lo que después pasa de ser una tabla totalmente simbólica a algo un poco más concreto o universal. Pero aquí es donde empieza un poco la separación entre lo que es
la alquimia en sí mismo y lo que terminó siendo la ciencia. E incluso esta última pegándole una patada a la primera, cuando surge la separación de ese conocimiento que antes era de determinada élite de pensadores, de experimentadores, con los que manejaban ciertas sabidurías que se adquirían desde otra fuente. Y aquí es la clave de donde queremos llegar y de lo que se separó y desunió y que jamás debió haber pasado. Hay dos vertientes muy claras de adquisición de determinados conocimientos. Algunos se homologan entre sí, otros hasta se repelen como dos polos opuestos de un imán. Todo lo que hemos llamado espiritualidad, ocultismo o ciencias esotéricas tienen una vertiente de conocimiento que se logra a través de estados alterados de conciencia que son extremadamente facilísimos de lograr para cualquier humano, pero que obviamente requiere para un nivel más hondo de conocimiento y demás de una sistematización, de una práctica. Pero se logran una cantidad de conocimientos. Muchos obviamente tienen que ver en su mayoría con el fundado, con el aplomo de lo que es el comportamiento humano, de conocer aquellas reglas fundamentales del comportamiento que tienen que ver con el manejo de la mente y cómo la mente además genera cambios importantísimos en el medio en el que interactúa, porque en primera instancia lo logra con todo el sistema motriz en donde está albergada. Cada mente está albergada en un esquema biológico y ya tiene que hacer una transformación desde el terreno de la idea con mover ese muñeco llamado humano. Bueno, desde ahí es la parte fundamental en donde después con sus herramientas, sea manos, pies, va generando cosas en su realidad. Va generando aquello que se ideó en algo concreto dentro de la realidad tangible, porque lo que necesita es eso, hacerlo tangible. Entonces ahí tenemos una gran vertiente de conocimiento que es de un gran peso. Pero después está la otra, la que deriva del hecho justamente después de haber creado las cosas o de haber tomado desde el terreno de la tangibilidad, valga el término, ¿no? Pero determinadas cosas que las va transformando, que va creando, que a veces son fruto de una ideación, a veces son fruto directamente de la experimentación empírica. Pero cuando estaban juntos, que puede ser el caso de la alquimia, los avances eran muy grandes, el conocimiento era muy grande. Y realmente créanme que hay lugares en donde todavía se conservan esas dos visiones, pero no nos adelantemos. Sigamos con el hecho en el que en determinado momento toda aquella idea del terreno intangible se tomó como una verdad en la que habían cosas que nos hacían muy poderosos, porque de hecho la mente humana es muy poderosa. Con el debido entrenamiento es capaz de hacer todo lo que hace de transformación de la realidad. El mundo está como está, la ciencia está como está, por el poder enorme de la mente, que podía estar obviamente muchísimo mejor, eso es obvio. Pero entendieron que había que segmentar, fragmentar, había que transfigurar, decodificar e encriptar mucho conocimiento. Porque es evidente que las personas necesitan por ese ego mantener determinadas cosas para que no se hagan muy populares, para que no se hagan comunes. Aquel metal que es común no vale nada, aquel metal que es muy difícil de conseguir es el que vale mucho. Bueno, esa idea también surgida de la alquimia es justamente algo que no sé qué fue lo que motivó qué cosa, pero es algo que realmente se conserva en el conocimiento mental. Entonces fue necesario inventar los dogmas, los diversos, los múltiples que existen. Fue necesario inventarlos para encriptar ciertos conocimientos.
para dejar algunos, y otros decirlo, pero decirlo solapadamente. Decirlo, pero el verdadero significado los entienden quienes están dirigiendo. Para los demás es una metáfora y para otros es una ciega creencia. Y por ahí ha venido todo el tema de los dogmas y las religiones. Pero por el otro lado, se ha mantenido y conservado ese conocimiento empírico con el conocimiento mental y se ha logrado encriptar y transmitir, pero hasta cierto punto, solo para entendidos, solo para iniciados. Y ahí es donde comienzan las logias, las órdenes. Allí es donde comienzan los dogmas a un nivel más alto. Dogmas que incluso permiten la existencia de otros dogmas, pero sin embargo están nucleados en una idea común. Y esa idea común tiene unos cuantos principios, los cuales están muy basados en el conocimiento del manejo de la materia, pero por sobre todo del manejo de la mente. En estas logias, órdenes y ocultismos, además de tener sus rituales y además de tener su desarrollo a lo largo de los siglos, está nutrida de la abrumadora mayoría de personas que dirigen los destinos, ya no de pequeños feudos, ya no de pequeños reinados, sino ya de países, incluso a nivel mundial. No nos vayamos a terrenos muy amplios. Pero en sí debemos tener muy claro que incluso dentro de esas logias existen líderes dogmáticos, líderes de religiones, que a su vez de nutrirse de estos conocimientos también tienen un manejo, una presencia enorme en ellas y también una derivación de esa información, siempre, como decimos, de manera encriptada, de manera a cuentagotas y con el verdadero significado de las cosas para un orden interno. La propia Biblia o todas las escrituras existentes, milenarias, cada una de ellas en cada dogma, algunas más que otras, tienen palabras, ideas, conceptos que son muy hondos, muy profundos, pero que de la forma en la que están presentados, traducidos, de la forma en que se han ido expandiendo a lo largo de la historia, se han ido lavando, han perdido significado. Y realmente hoy día es algo que justamente se basa en la fe de quienes escuchan o de quienes leen a primera aquellas simbologías, incluso tomándolas como algo concreto, creyendo a pie juntillas cada una de las escenas ahí propuestas, sin pensar que de pronto hay valores que son justapuestos o valores incluso incongruentes. Pero así es la fe y la fe es incuestionable. Por el otro lado también tenemos ritos, tenemos ceremonias, tenemos iniciaciones, tenemos un montón de rituales que tienen que ver con la conservación del conocimiento, con la expansión de ese conocimiento a los iniciados, que van logrando cada vez mayores niveles hasta lograr un nivel máximo, que es el de una maestría, de una sabiduría en la que, y acá se los anuncio muy claramente, puede conseguir cualquier ser humano, que de hecho lo consigue, y además de hecho en estas logias así aparecen, porque en realidad tanto el comportamiento humano como todo lo que hay que saber de la realidad tiene muy pocas claves, que van de 7 a un poquito más, pero ya con 7 claves fundamentales se desglosa todo lo que es el comportamiento y el saber humano, de lo que hay que saber, de lo que hay que conocer de esas claves. Después, cada una de las cosas que unen y que hacen a esas claves, pero en sí es un terreno en común a toda la humanidad, que quien domina eso, domina realmente todas sus respuestas, por lo menos sus respuestas particulares, que no es poca cosa, pero que a su vez tiene la virtud de reunir las respuestas universales.
y que todos quienes llegan a ese árbol, a ese tronco común, arriban a las mismas cosas, no importa por la vía en la que se llegue a ese tronco. Entonces resulta muy interesante ver cómo el resto de las personas comunes, yo, tú, él, ellos, ante cualquier hecho que se descubre a nivel científico, enseguida hacemos tertulias y bueno, en los asados o en las casas hablamos con nuestros cuñados y nuestra parentela en una grandilocuencia intelectual sobre determinados adelantos y hacemos nuestras opiniones y demás, sin darnos realmente cuenta de que nosotros estamos recibiendo el mínimo, el ínfimo conocimiento ya absolutamente depurado y la sobra de lo que en realidad es un conocimiento ya manejado desde muchas décadas atrás. Desde el origen de ese conocimiento pasó por una cantidad de todos estos cráneos, todas estas logias, todos estos líderes dogmáticos y luego llega a la tertulia familiar. Lo que yo me pongo a investigar por cuenta propia supera ampliamente todo lo que me dijeron, sobre todo cuando descubro que lo que me dijeron, la mayoría está mal, erróneo, tiene bases teóricas, bases no comprobadas y un sinfín de cosas en las cuales me enfrentan a un abismo en el que realmente se me caen unas grandes bases paradigmáticas en las que estaba parado. Eso es así, y toda persona inquieta y que investiga y que cuestiona es la que termina en esos estados. Entonces, invariablemente, uno comienza a entrar en el terreno mental, en donde gran cantidad de respuestas terminan teniendo su lógica desde ahí. Todo realmente, créaseme, es una consecuencia concatenada de una cosa con otra. Si cuestionamos, si aquellas cosas nacen de un conocimiento que no me contaron, sino que me puse a tratar de descubrir por mí mismo, o de ver muchas fuentes, a ver qué es lo que me resuena y qué es lo que no, y sobre todo no tomando partido por algo, porque si yo tomo partido por algo, ya de por sí creo que estoy frito. Tengo que tener la capacidad que incluso aquello que hoy me convence, mañana pueda ser una gran falacia para mí, y no ser preso ni presa de eso, y ser lo suficientemente despojado de ego para contradecirme a mí mismo y para decir sí, ayer pensaba que era esto, hoy no, hoy pienso que es esto otro, porque eso es lo que marca que una persona ha crecido, no alguien que férreamente se queda en una posición. Es muy triste porque termina generándose un propio dogma, una creencia, y todo aquello que amague a tirar o a echar por tierra lo que yo creo me va a hacer reaccionar incluso de la peor forma, tratando de defender algo que parte de resonancia, por lo menos conmigo, tiene. Entonces, hay algo que el buscador, el libre pensador, tiene como premisa. No todo lo que viene desde un lugar, se supone es la oficialidad de los conocimientos, son primero verdad y segundo el conocimiento en sí mismo. Porque lo puede decir cualquier historiador. La historia está contada de quienes tienen para contar las loas y las glorias. Nunca la historia la escriben los perdedores. Por eso es que conocemos las grandilocuencias y la vanagloria de países desarrollados y demás. Los mayores movimientos no han venido de quienes justamente no van con la masa, creen lo que las oficialidades mandan, dictaminan, emperifollan y nos venden. Más allá de lo que podemos pensar, más allá de lo que a mí me convenza o no, debo tener el suficiente poder de discernir qué realmente, primero, a mí me resuena, segundo, está suficientemente fundamentado, es comprobable porque me lo han mostrado con un alambre y un palito, no con lo que me dicen de una pizarra llena de números y cosas que no puedo entender. Porque de esos jueguitos está lleno la abogacía,
como un arte fino el hecho de generar que una cosa sea totalmente lo contrario a lo que realmente es. Y de eso sabe un buffet de abogados sobre lo que pueden hacer parecer verdad o no. Entonces, nada de lo que yo vea incomprensiblemente encriptado en un pizarrón tiene que ser más convincente que lo que yo veo hecho con una pelotita, un papel, a una escala en la que yo veo que las cosas suceden. Lo que no, bien, me puedo basar en reconocer más que nada que hay gente que lo está estudiando y a un nivel que de pronto yo no puedo alcanzar. Pero de ahí a que sea eso una verdad, es sumarme a aquello que se suman los ignorantes cuando no saben. Ahora, cuando yo estoy inquieto, basado en lo que yo sé, me pongo a cuestionar y a ver, me doy cuenta de que tratamos de hacer una verdad de una cantidad de semiverdades basadas en teorías que no es posible siquiera comprobarlas. Entonces, ¿con quién me quedo? ¿Con quien me puede demostrar eso o a quien yo debo creerle de pura fe? Ese es un buen comienzo, una buena pregunta que me hice yo y lo que me ha mantenido libre en mis pensamientos. Gracias por estar, espero que les haya gustado el programa y bueno, compártanlo, suscríbanse, que es la forma en la que estamos más unidos y sabemos además para quienes estamos trabajando. Gracias.